Hola a todos, a todas, a todes. Soy Cintia Ambrosino, soy nutricionista y en este encuentro junto a mis compañeras vamos a abordar algunos aspectos de los alimentos y de la salud, el impacto que tienen los alimentos y los sistemas alimentarios en la salud. En esta presentación específicamente lo que intentaremos reconocer son los macronutrientes y los micronutrientes de los alimentos, para poder luego reflexionar sobre las manifestaciones que generan en la salud el exceso o el déficit de estos nutrientes y por último problematizar sobre la influencia de la urbanización, la globalización, la publicidad y los productos ultraprocesados en el patrón de consumo y en las enfermedades no transmisibles. Bueno, para comenzar haremos dos grandes divisiones de los nutrientes. Cuando hablamos de nutrientes hablamos de sustancias que el cuerpo necesita para poder funcionar y que los podemos encontrar en los alimentos, ¿sí? Para aquellos estudiantes que vienen de carreras que tienen que ver con las ciencias biológicas y demás, quizás se van a encontrar en esta presentación definiciones simples, pero bueno, la idea es que en esta variedad de profesiones y de estudiantado podamos unificar algunos criterios y que podamos entender de qué es lo que estamos hablando cuando definimos algunos puntos importantes. Eh, estas dos divisiones que hacemos de los nutrientes son macronutrientes y los micronutrientes. Ambos son importantes, son fundamentales y tienen algunas diferencias, por eso hacemos estas definiciones. Por un lado, los macronutrientes nos aportan energía, en cambio los micronutrientes no son calóricos, no nos aportan calorías. Y entendiendo también la caloría como la energía, o sea, lo que nos dan los alimentos y que nosotros necesitamos para que podamos funcionar, para que podamos caminar, podamos pensar. O sea, cuando el corazón late necesita energía para que los pulmones funcionen y podamos respirar también. En todas las reacciones bioquímicas de nuestro organismo se necesita energía, se necesitan calorías, ¿sí? Por eso las debemos consumir y aparte tenemos la función de almacenar esa energía para tenerla disponible en otros momentos en que no la estamos ingiriendo. ¿Quiénes hacen esta tarea? Especialmente los hidratos de carbono y las grasas. Las proteínas, si bien nos aportan energía, tienen otra función, básicamente que es estructural, que forman parte de nuestras células y también una función fundamental en la inmunidad, entre muchísimas otras. En lo que son los micronutrientes se encuentran las vitaminas y minerales, que son nutrientes esenciales, o sea que el organismo no las puede formar, no puede sintetizar, y no aportan calorías, como ya habíamos dicho, y también merecen una mención especial, aunque no las haya puesto en esta diapo, lo que es el agua y las fibras alimentarias, que son fundamentales en nuestra alimentación. Pero bueno, como vamos a abordar todo lo que tenga que ver con las carencias y los excesos, específicamente no los incluimos dentro de este apartado. Si se ingieren menos de lo que necesitamos, se generará un déficit, una malnutrición por déficit. Si es de los macronutrientes, se verá impactado a través de un bajo peso o también llamada desnutrición aguda, que es cuando no consumimos, no ingerimos la energía suficiente y la vamos a terminar sacando de nuestros depósitos, básicamente del tejido adiposo. Si nos faltan proteínas, vamos a tener problemas para formar, mantener y reconstituir nuestros tejidos. O sea, que entre otras manifestaciones, lo que no podremos hacer es crecer. Y se genera así una baja talla o desnutrición crónica.
porque cuando se sostiene por un tiempo prolongado un déficit, ya sea de proteínas o inclusive de energía, lo que va a pasar es que aunque estemos consumiendo proteínas, esas proteínas, en vez de tener su función estructural o plástica, van a pasar a cumplir una función energética, con lo cual se va a dejar de crecer con todo el potencial posible. Hay otros indicadores, pero bueno, vamos a simplificar básicamente con estos. Por otro lado, dependiendo de, si hablamos de los micronutrientes, ¿no? Dependiendo de las vitaminas o minerales que se tenga déficit, será su complicación. En nuestra población, el micronutriente límite, el que manifiesta más carencia a nivel poblacional, es el hierro y ocurre en determinados grupos biológicos especialmente, que son las mujeres en edad fértil, en embarazadas y en las niñas. En estos grupos el requerimiento está claramente aumentado y entonces es muy fácil poder llegar a caer en una carencia o en un déficit. Y esto condiciona muchísimo el desarrollo de las niñas, eh, porque hasta a veces ocurre de que crecen y se gestan en mujeres ya anémicas y luego el aporte que tienen cotidiano no es el suficiente. Y recordemos que el hierro es un nutriente esencial que nos lo necesitamos para que pueda transportar, entre otras cosas, ¿no es cierto? Pero que pueda transportar el oxígeno a cada uno de nuestros tejidos. O sea, que para que el cerebro funcione como corresponde, necesitamos que llegue el oxígeno como corresponda. Si no ocurre, se tiende a apagar, entre comillas, ¿no es cierto? Y a funcionar en peores condiciones. Eso hace de que un niño que tiene carencia de hierro o una niña que tenga carencia de hierro, el desarrollo y el desempeño escolar va a ser distinto, va a ser mucho menor que otros que tengan otras condiciones. Cuando la malnutrición es por exceso, tenemos otro tipo de problemáticas. En el caso de los macronutrientes se manifiesta a través del sobrepeso, la obesidad, que es el exceso de energía ya en depósitos, la hiperlipidemia, que es más cantidad de lípidos, o sea, de grasas en sangre, probablemente colesterol, ¿no es cierto? O algún triglicéridos, algunas de las grasas sanguíneas, y la hiperglucemia, que es otra manifestación que tiene que ver con mayor cantidad de hidratos de carbono en sangre, la glucemia, que es la glucosa en la sangre. Por otro lado, en los micronutrientes, que tenemos graves problemas en su manifestación dentro de lo que es salud pública, es el sodio, que es un mineral que genera la hipertensión. Bueno, ¿cómo se diagnostican estas situaciones que hemos visto? En el caso de la antropometría es lo más simple, lo más económico, lo más práctico para poder hacer evaluaciones, basándonos en datos como el peso, la talla, las edades de las personas. Se puede tomar a través de pliegues y se arman indicadores, ¿no es cierto? Índices de masa corporal, o también se pueden hacer a través de circunferencias, y entonces se puede hacer una evaluación y tener un diagnóstico nutricional, acompañados también de indicadores bioquímicos. Estos son un poco más caros, más difíciles de realizar y que tiene que ver con valores sanguíneos, o sea, saber
cuáles son las glucemias, qué proteínas tienen en sangre, cuál es su situación de colesterol o de grasas sanguíneas, que también se pueden llegar a través de encuestas, o sea, evaluando la ingesta. En el caso de los micronutrientes, sí o sí los indicadores siempre son bioquímicos, si bien puede ir estar a veces acompañada a la clínica, pero se utiliza a través de encuestas, puede llegar a ser y evaluando y haciendo un cálculo de la ingesta y por valores sanguíneos, básicamente. En toda esta presentación de ahora en adelante nos vamos a basar en los datos obtenidos de 12 encuestas en lo que respecta a los datos de Argentina. La última encuesta, la encuesta nacional de nutrición y salud, que normalmente se la conoce como ENIS, y que fue realizada en el 2018. La anterior se hizo hace más de 10 años atrás, por lo cual es muy antigua, y de esta, que es del 2018, tenemos algunos resultados preliminares. No tenemos el total de la encuesta. Nos van a quedar un poco colgados lo que son micronutrientes. Eso será para otro próximo encuentro, pero todavía no están tabulados esos datos y los anteriores son demasiado antiguos. Aunque sabemos, ¿no es cierto?, que la prevalencia de estos grupos biológicos con respecto al hierro es lo más importante. Y la otra encuesta que nos vamos a basar es la cuarta encuesta nacional de factores de riesgos. En cuanto a lo que tiene que ver con datos internacionales, siempre va a ser de la FAO y de la OMS. Bueno, ¿cómo estamos hoy por hoy en Argentina con respecto al estado nutricional de los menores de 5 años? Los próximos cuadros son un poco abrumadores, pero yo les remarco cuáles son los valores que me interesaría que analicemos y se los dejo para que después quien esté interesado pueda evaluarlos y los pueda ver un poco más en detenimiento. La prevalencia de bajo peso mejoró levemente de lo que es el 2005 a la fecha. Según el 2005 teníamos un 2.3 de prevalencia de bajo peso y hoy fíjense que en la parte superior a la izquierda marca 1.7. Esa es la prevalencia en todo el país. Con respecto a la baja talla se mantiene igual. Era 8 en el 2005. Ahora es 7.9, o sea que se mantiene exactamente igual. Con respecto al bajo peso y a la baja talla, lo que nos sigue demostrando los resultados, y es algo que uno sabe, pero siempre es importante tener los datos científicos que lo demuestren, es que las personas que pertenecen a los quintiles menores, quintiles, vamos a hacer un paréntesis, está pensado en quintiles económicos, ¿no?, que divide a la población en 5 partes, el total de la población en 5 partes. El 20% que tiene el quintil menor es el que tiene menor ingreso y el quintil 5 que es el que tiene más alto, ¿sí? Entonces, el 20% del quintil menor o más bajo son los que tienen mayor prevalencia a bajo peso y a baja talla. Esto claramente condiciona, como dijimos también antes, el crecimiento y el desarrollo de las niñas y sus condiciones futuras, tanto para el aprendizaje, la inserción laboral, el estado de salud y todos los otros determinantes sociales y de salud. ¿Cómo estamos comparados con el mundo en la prevalencia de malnutrición por déficit y exceso en nuestros niños menores de 5 años? En este mapa que presenta UNICEF en el 2019, todavía no estaban los resultados preliminares de la encuesta que les comenté en la diapositiva anterior, con lo cual nosotros estamos en gris, pero si hacemos la sumatoria total por déficit y exceso, estaríamos a 24.8%, o sea,
casi 25%, con lo cual nos correspondería el tercer color que está en la parte inferior, que es en un verde clarito ya yendo para un amarillito. Y ese 25%, bueno, es mayor a la media de América Latina y el Caribe. Por supuesto que hay otros países que están con una prevalencia mayor y otros que están con una prevalencia menor. Pero ese es nuestro estado comparado con el resto de los países. Bueno, lo que vamos a ver ahora en este cuadro forma parte de un informe de la FAO donde muestra la prevalencia en porcentajes y en millones de personas de su alimentación en países de América Latina y el Caribe, tomando un periodo que es del 2000 al 2019. Esto fue publicado el año pasado, en el 2020. En la subalimentación es una condición que tiene una persona que habitualmente su ingesta de alimentos es insuficiente, ¿no? Para proporcionar esa cantidad de energía que necesita para tener una vida normal, activa y sana. Eh, los valores, como ustedes verán, desde el 2000, 2012, ese periodo, fíjense que está redondeado en rojo, y si hablamos de prevalencia era de un 3.1, y fue hasta en 2010, 2012, ese periodo estaba en 3.4, y a partir de ahí hubo una disminución de la prevalencia hasta que en el 2016 comienza a subir y terminamos en 2019 con una prevalencia mayor a la del 2000. Eso es en porcentual, pero bueno, cuando uno habla de cantidad de personas estamos hablando de millones de personas, lamentablemente. También es algo que sabemos, ¿no es cierto? Que uno, si mira alrededor, eh, lo ve, pero también siempre es importante tener datos oficiales porque en cierta forma sirven para respaldar para lo que uno dice, para fundamentar, inclusive para poder hacer propuestas de políticas públicas y demás. Eh, Estos son datos previos a la pandemia, con lo cual podemos pensar que estos datos probablemente empeoren, y nos genera como una alerta pensar que nuestros niños van a estar eh, en estas condiciones de su alimentación, con lo cual en el futuro podemos pensar que las complicaciones nutricionales van a tener su manifestación, definitivamente. Este es otro cuadro que forma parte del informe de la FAO, que lo que muestra es la prevalencia, o sea, en porcentual, de la inseguridad alimentaria en países de América Latina y el Caribe en un periodo que es del 2014 al 2019 y está expresado en porcentajes, tanto para la inseguridad alimentaria grave, que se encuentra a la izquierda, y a la derecha la inseguridad alimentaria moderada grave. En este periodo de tiempo se van haciendo los cálculos cada 2 años, ¿no? Y fíjense cómo fue incrementándose de a poco este porcentaje, pero en forma paulatina y sostenida, hasta lograr duplicar y aún más el porcentaje de personas que se encuentran bajo inseguridad alimentaria desde el 2014 al 2019, en forma previa a la pandemia, con lo cual sabemos que la pandemia, entre otras cosas, lo que ha hecho es acentuar las desigualdades, así que no tenemos dudas de que estos valores van a estar aún más incrementados.
cómo se encuentran nuestros niños, niñas y adolescentes en la Argentina. No tenemos datos anteriores porque es la primera vez que en esta encuesta en la ENI se evalúa este rango etario. El anterior no se había evaluado, con lo cual no podemos hacer una comparación. Pero hay un dato que es llamativo, eh, alarmante, que es el exceso de peso. Entre sobrepeso y obesidad supera el 40%. Ese porcentaje está distribuido en los distintos quintiles. Estamos con respecto a los adultos, o sea, la población mayores de 18 años. En el 2016 había un 26% de obesidad en esta población y hoy tenemos un 33,9%, o sea, casi un 34% de obesidad. Y el dato llamativo, justamente, y el alarmante, es el exceso de peso. Sumando entre sobrepeso y obesidad, estamos llegando casi a un 68%. La distribución a lo largo de los distintos quintiles vuelve a marcar que en la pobreza, en los quintiles más bajos, la obesidad es mayor, es significativamente mayor, lo cual nos vuelve a aparecer esta triple carga de malnutrición tan común en los quintiles más bajos, donde puede aparecer la desnutrición, manifiesta como retraso de crecimiento, el sobrepeso, la obesidad y las carencias nutricionales, o sea, de nutrientes, de micronutrientes como el hierro y el hambre. Estos valores de exceso de peso se repiten en la cuarta encuesta nacional de factores de riesgo, o sea, no solo en la CENIS, sino que se vuelve a repetir con un valor de 66,1% en lo que tiene que ver con las mediciones de peso. La encuesta nacional de factores de riesgo nos dan otros valores que la CENIS no nos dan y que tiene que ver con esos factores que predisponen a lo que son las enfermedades crónicas no transmisibles que vamos a ver a continuación. Entonces, como para tener una foto de qué es lo que pasa aparte con respecto a la salud dentro de los adultos mayores de 18 años, tenemos un 22% de consumo de tabaco. Esto ha disminuido, lo cual está bueno, y las políticas que se han implementado con respecto al consumo de tabaco y a la exposición del humo son un buen ejemplo de algunas que se podrían poder implementar con respecto a los alimentos. El consumo de alcohol sigue siendo elevado. En tiempos de pandemia sabemos que es aún mayor, lo cual estamos ahí en malas condiciones con respecto al consumo de alcohol excesivo. El consumo de frutas y verduras es bajísimo y se mantiene bajo desde hace varios años. Tenemos una alta prevalencia de diabetes o de lo que serían glucemias elevadas, con una población con una alta prevalencia de hipertensión arterial y también con una prevalencia alta de colesterol sérico elevado. En esta cuarta encuesta nacional, lo que se hizo a diferencia de otras es que se tomaron mediciones bioquímicas. Antes siempre era por autorreferencia, por un registro donde la misma persona hacía referencia si era hipertenso o no y si tenía sobrepeso y demás. En esta encuesta se hicieron mediciones de presión arterial, de colesterol, de glucemia y también el peso. Entonces tenemos una población con una manifestación de malnutrición por exceso a través de un exceso de peso, con alta prevalencia de presión arterial,
con porcentajes elevados de colesterol en sangre, ambos subdiagnosticados, con mayor predisposición a tener hiperglucemias, o sea, azúcar alto en sangre por problemas metabólicos, con uso excesivo de alcohol, cada vez con mayor inactividad física, con alta exposición al humo de tabaco, con una alta prevalencia de una alimentación inadecuada y con una gran exposición a agrotóxicos. Y es así que tenemos una mayor prevalencia de las 4 enfermedades crónicas no transmisibles con mayor peso, que son las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, el cáncer y los problemas respiratorios. En Argentina, las enfermedades crónicas no transmisibles son responsables del 73.4% de las muertes totales y más de la mitad ocurren en tiempo prematuro, es lo que se llama muerte prematura, que es cuando ocurre entre los 30 años y los 69 años de vida. Pero, ¿todo esto por qué? Y no creo que podamos dar y encontrar todas las explicaciones posibles a esa pregunta en un solo encuentro, pero vamos a tratar. En principio, tenemos que saber que estamos atravesando y formamos parte de lo que se llama una transición nutricional, donde antes teníamos una alimentación escasa, hace tiempo atrás, con una intensa actividad física, y actualmente ese patrón se fue modificando y tenemos una alimentación hiperenergética, o sea, una alimentación con mucha más energía y un estilo de vida sedentario. Y cuando uno hace hasta matemáticamente ese análisis de lo que ingresa y lo que egresa del cuerpo en cuanto a energía y en cuanto a nutrientes, vamos a poder empezar a entender un poco todo esto que nos está ocurriendo como comunidad. Como todos sabemos, la población urbana fue incrementándose en todo el mundo a lo largo de las últimas décadas. Argentina sigue el mismo perfil en cuanto al porcentaje de población que vive en zonas urbanas y tenemos más del 90% de todos nuestros habitantes viviendo en zonas urbanas. Esto acompañado, como ya vimos en encuentros anteriores, de lo que tiene que ver con manos de obra, con los cambios en la agricultura y muchísimas otras cosas. Pero sí, lo que vamos a abordar específicamente que tiene que ver con la urbanización vinculada con la alimentación. ¿Y por qué tiene que ver la urbanización con enfermedades crónicas relacionadas con la alimentación? Y porque la urbanización lo que genera son cambios de hábitos, mucho más tiempo fuera del hogar, mayor tiempo de traslado entre lo que es el hogar y en los lugares de trabajo, mayor consumo de alimentos fuera del hogar, menor tiempo para la elaboración de los mismos, mayor exposición a los medios de comunicación, de televisión, con mayor exposición a lugares de venta de productos alimentarios, alimenticios y supermercados, kioscos y demás, lo que genera en general un aumento en la ingesta energética, a veces también de algunos nutrientes, menor actividad física, mayor estrés, y todo esto está vinculado con las enfermedades crónicas no transmisibles. Otro factor fundamental es la globalización, porque tiene un efecto directo sobre la naturaleza de los sistemas agroalimentarios. Por lo tanto, cuando se evalúa qué conviene
producir, no lo que necesitamos, sino qué es lo que conviene producir para el mercado, altera y termina definiendo qué se produce, cómo se produce, en qué cantidad, el costo, y lógicamente termina afectando la disponibilidad y el acceso de los alimentos. Todo esto se produce con cambios en la producción, en la adquisición y distribución de los alimentos que vamos a ir viendo más adelante, con un impacto directo sobre los cambios alimentarios, los cambios de patrones de alimentos y con un impacto nutricional. Y para poder analizar un poco más en profundidad eh, cómo en el proceso de globalización tiene origen la transición nutricional por la cual estamos atravesando, hay dos conceptos que me parecen importantes compartir para poder entender qué es lo que está ocurriendo. Por un lado, lo que es la convergencia dietética, que es la similitud de la alimentación en todo el mundo, esta pérdida de diversidad, la pérdida de identidad, de cultura, que como ya hemos visto con nuestros compañeros en clases anteriores, se está teniendo alrededor del mundo, ¿no es cierto? Acompañados eh, in- de los mismos ingredientes, casi que los cereales, los únicos cereales que hay a lo largo del mundo que más se utilizan, básicamente son dos, que es el trigo y arroz, que más o menos que terminan siendo la base en cuanto a cereales, ¿no? Con un aumento de consumo de aceites, de azúcar, de sal, con disminución de la fibra alimentaria, que es esa parte como más dura que tienen las verduras, los vegetales, las frutas y los cereales dentro de lo que es la parte integral. Y va de la mano todo esto con la urbanización, ¿no? La adaptación dietética, que es esto que hemos hablado, detallado con anterioridad, que son las demandas de tiempos en que tiene una población en un espacio urbano, donde hay más disponibilidad de productos alimentarios, pero quizás hay desiertos de algunos alimentos saludables, con distintos puntos de venta, quizás muchos más de cercanía a todo lo que son productos ultraprocesados, pero los que tienen los puntos de venta de alimentos saludables quizás más alejados de los puntos de venta, a veces de lo que son directamente desde los productores a los comensales, con una mayor exposición a todo tipo de publicidad y entornos obesogénicos. Por eso es tan importante esta la ley que se termina hace unas semanas atrás de anunciar que es la ley de promoción de la alimentación saludable, o más conocida como etiquetado frontal, que vamos a estar en la clase sincrónica charlando un poco en relación a eso. Esto ocurre porque hay determinadas reglas globales que se van desarrollando que tiene que ver con la producción, la comercialización, la distribución, con una inversión extranjera directa, eh, con reestructuración de las ventas minoristas, especialmente con el desarrollo de supermercados, hipermercados, con el acompañamiento de la promoción y la propaganda de alimentos, con cambios culturales e influencias culturales que provocan un cambio gradual en la cultura alimentaria, como dijimos, con los consiguientes cambios en los patrones de consumos de alimentos y, por ende, con el impacto nutricional. En la actualidad hay más alimentos que cruzan las fronteras y son pocas las grandes empresas responsables del casi 80% de las ventas de alimentos elaborados en todo el mundo.
y que están favorecidas por la liberación del mercado. De esa forma se favorece más la inversión extranjera, el crecimiento de compañías transnacionales con sus productos alimentarios y con una concentración del mercado de alimentos en tan pocas empresas extranjeras. En relación a los productos ultraprocesados, que son estas formulaciones que las empresas antes vistas eh, tienen y que son los productos vedettes, que son excelentes para vender, y los va a abordar Leda con bastante detalle, pero sí para que podamos entender cuál es el impacto que tienen estos productos en la salud. Vamos a ver algunos aspectos y para entender en forma quizás simple, los productos ultraprocesados son todos esos productos que uno compra, que vienen, o sea, vienen en packaging, vienen con todas sus estrategias de ventas y que tienen, cuando uno ve los ingredientes, tienen muchísimos ingredientes, tienen por lo menos más de 5 ingredientes, inclusive con el agregado de productos que uno ni siquiera conoce. Si uno habla, por ejemplo, de un alimento como el maíz, que es un alimento original, luego de un montón de procesamientos y de agregados de otros ingredientes como grasa, sal, azúcar, con colorantes, estabilizantes, con emulsionantes, que lo que era en su origen, lo que era antes ese alimento, no quedan ni rastros y queda una nueva formulación que son estos productos ultraprocesados, como por ejemplo un cereal de desayuno, que de maíz básicamente no tiene nada. Entonces, esos productos tienen una relación dentro de lo que es el consumo y las ventas con la población urbana. Fíjense en Argentina, que está resaltado con un círculo. En este gráfico podemos ver en el eje de la izquierda la población urbana, que es un 92%, está representado con esta columna amarilla, y tiene en esa columna amarilla ese punto gris, que es la venta de alimentos ultraprocesados, expresados por esas ventas por kilogramo por persona por año. Argentina está en los 30 kilogramos por persona por año de productos ultraprocesados. Junto con Chile es de los que mayores ventas tienen, seguido por México, Uruguay y muy por debajo otros países, que son los países que, bueno, también han empezado a darle el derecho a los comensales o a los consumidores de estos productos ultraprocesados, el derecho a la información a través de un etiquetado frontal. Y la venta de estos productos ultraprocesados van ocupando las ventas minoristas, van acompañados de puntos de ventas modernos, hipermercados, supermercados, las ventas en las estaciones de servicio, en las farmacias. ¿O no les pasó de ir a una farmacia y encontrarse con alguno de los productos o bebidas ultraprocesados? Y fíjense cómo fue cambiando desde el 2000 al 2013, que es la comparación que hace la FAO, cómo fue aumentando la venta en los minoristas modernos de comestibles y en cambio fue disminuyendo los minoristas tradicionales, los negocios más de barrio, podríamos decir. Y con la globalización también vino modificaciones en la comunicación y yo creo que es uno de los distintivos de la globalización. Tiene la particularidad de que logra generar demanda y logra influir en los hábitos de consumo.
Básicamente hay tres componentes que tienen que ver con las compañías transnacionales que dijimos. Se suma acá las agencias de publicidades y las tecnologías en la comunicación. Y así logran la promoción que se realiza no solo a través de las propagandas, sino que se mete en todos lados donde estemos, a través de promociones, de sponsoreos dentro de lo que es deportes, música, espacios de dispersión que podemos llegar a tener, participación en películas, en los programas de televisión, en todos lados. Ya ni siquiera las propagandas vieron que aparecen en el espacio de propaganda, sino que están adentro de lo que son los programas de televisión. Eso se va modificando continuamente y realmente creo que es una inversión que es rendidora para las compañías transnacionales tener un buen espacio que analice y expertos en marketing. Semanalmente estamos expuestos a más de 60 publicidades de alimentos no saludables. Es efectivo, parece que es efectivo la publicidad. Según la encuesta nacional de nutrición y salud, dependiendo de la edad, entre el 20 y el 25%, o sea, un cuarto de la población, ha comprado alimentos o bebidas por haberlo visto en una publicidad o porque sus hijos le pidieron que lo hagan, o sea, que compren por haberlos visto en una publicidad. O sea que el efecto de la publicidad dirigida a los niños definitivamente que ejerce una influencia sobre el patrón de compra en los padres y en los cuidadores. Realmente no cabe duda de que para las grandes empresas y para quienes nos quieran vender productos, tener grandes expertos en marketing y en mercadotecnia es una muy buena inversión para las empresas de los ultraprocesados, porque es de la única forma que pueden asegurarse la venta. Y fíjense en todos estos simples ejemplos donde se usan todo tipo de estrategias, desde el deporte, desde em, los personajes de moda para los niños, los colores, los lugares en las góndolas, las colecciones, se hacen series para coleccionar packaging de estos productos, las estrategias más impensables a veces, como que adentro de un alimento haya un juguetito, ¿no? Todas estas estrategias. Y hablando de productos que tienen juguetes en el interior, fíjense que el mayor distribuidor de juguetes a nivel mundial es McDonald's, con un 20% del total de las ventas. Por eso es tan importante en la legislación actual de la Ley de Promoción de Alimentación Saludable, no porque sea la solución a una alimentación saludable, sino porque es un gran paso para que estos productos tengan un sello de advertencia del exceso de determinados nutrientes que son nocivos para la salud, pero aparte que se pueda regular la propaganda, el patrocinio y favorezca los entornos. La relación que hay entre los productos ultraprocesados y la obesidad es una relación directa. A medida que el porcentaje de calorías totales consumidos provienen de los productos ultraprocesados, se va incrementando el índice de masa corporal, que es ese indicador que relaciona el peso con la talla.
O sea que a mayor consumo de ultraprocesados, mayor es ese índice, o sea que hay sobrepeso y obesidad. Y Argentina no solo tiene una alta venta de productos ultraprocesados, como vimos en la diapositiva anterior, sino que además lidera el consumo mundial de bebidas gaseosas con 131 litros per cápita anuales, de los cuales el 50% de las personas han eh, declarado que consume entre 2 o más bebidas azucaradas por día. Vuelvo a la ley de etiquetado, a la ley de promoción saludable, eh, haciendo referencia a la importancia de que estos productos puedan tener un sello de advertencia sobre el exceso que tienen en azúcares libres y, por otro lado, lamentablemente esta ley no abarca otras medidas que sí lo tienen en otros países, que tiene que ver con medidas fiscales a las bebidas azucaradas. Será otro paso, otro gran paso para favorecer la salud de los argentinos, inclusive de los quintiles más bajos, económicamente, o sea, de la población más vulnerable económicamente hablando, que son los mayores consumidores de jugos y gaseosas. Entonces, a ver, ¿cómo estamos hoy? ¿Cuál es nuestro patrón de consumo alimentario? Vamos a ver algunas partes. Por un lado, según la recomendación de la OMS, nosotros tendríamos que no tener más de un 10% de nuestras calorías, o sea, alrededor de un 50 gramos por día de azúcares simples. Y Argentina, junto con algunos países, está dentro de los 5 países con mayor consumo de azúcar agregada del mundo. Estamos triplicando la cantidad de azúcar diario que necesitamos. Esto viene, en algunos casos, desde mi experiencia, no está desglosado en la información, pero probablemente también tenga que ver mucho con nuestro hábito del consumo de mate, y mate dulce es un hábito muy arraigado en los argentinos, aparte de el azúcar consumido de otras formas. Esta es una evaluación que realizó el CESNI, y lo que hizo fue, entre 1997 y 2013, a lo largo de esos años, fue analizando los distintos hábitos y el patrón de consumo. ¿Y qué es lo que se obtuvo? ¿Qué es lo que quiero compartir con ustedes? Se los dejo para que después lo puedan analizar un poco más en detalle, pero una de las cosas que más se destacan es que se redujo el consumo de frutas de 155 gramos por día, pasó a 92 gramos por día. Por otro lado, se duplicó el consumo de gaseosas y jugos, y cuando se hace la evaluación por los ingresos de los hogares, en los hogares con menores ingresos, el consumo de gaseosas y jugos se cuadruplicó. Por otro lado, también se cuadruplicó la compra de pizzas y empanadas vinculados con las comidas de delivery. Hay menos pan, pero se consume más cantidad de galletitas. O sea, estamos ante ultraprocesados donde le agregamos a la harina, ¿no es cierto? Se le agrega sal o azúcar y un montón de saborizantes y estabilizantes y etcétera. También aumentaron los amasados de pastelería y bueno, y el consumo del azúcar, que lo estuvimos viendo en la diapositiva anterior. Específicamente, cuando vemos el tema de frutas y verduras, tenemos datos aún un poco más actualizados que tienen que ver con la encuesta de factores de riesgo que se hizo en el 2018, y por un lado, la sugerencia de un consumo de 5 más porciones de frutas o verduras al día no supera el 6%. Si bien en el 2009 fue un 4.8%, después pasó a 4.9%, al 2018 el 6% solo cumple con esa meta. Y si esa meta la dividimos y la desglosamos por quintil,
de ingreso, vemos que aún los de quintil más bajo, el 4,4% logra cumplir con esa meta, mientras va incrementándose el porcentaje en quintiles más altos. Si hacemos la evaluación del consumo diario de frutas y verduras, no ahora llegando a la meta de las 5 porciones diarias, sino lo que es el consumo diario únicamente, igualmente se ve que los hogares que se encuentran en el quintín con el ingreso menor, el consumo claramente es menor y va incrementándose con el incremento de los hogares que se encuentran en el quintín más alto. Esto me hace pensar un poco en lo que son, por supuesto, los precios, el acceso a los alimentos. A mí me gustaría que ustedes puedan hacer una búsqueda, que puedan entrar a un supermercado, vamos a suponer Walmart, una transnacional, que googleen en el buscador, pongan tomates y que puedan ver el precio que tienen los tomates que venden ellos y las latas de tomates, llevados a la misma unidad, ¿no es cierto? 1 kilo de tomates comparado con 1 kilo de tomates enlatado. Las latas en general pueden llegar a ser que vengan por 400 más o menos, o sea que habría que multiplicarlo por 2. Y van a ver que hay algo que no termina siendo coherente, porque casi que los tomates enlatados que tienen son más económicos, ¿no es cierto?, que los tomates frescos. Lo cual claramente, por lo menos para mí, creo necesario que haya políticas fiscales efectivas, con subsidios también para que estimulen el mayor producción y consumo de frutas y verduras, y por otro lado agravar con impuestos que desincentiven el consumo de ultraprocesados, de bebidas azucaradas y otros productos que son altos en calorías, azúcares, grasas saturadas y grasas trans. Esta es una imagen que me parece interesante y que quería compartirla con ustedes. A lo largo de esta charla y esta diapositiva hemos visto el impacto que tiene el actual patrón de consumo de alimentos en la salud. No podemos separar, ¿no es cierto? Al contrario, se suma a los distintos impactos que tiene este modelo dominante actual en relación a las crisis ambientales, a la utilización de agua dulce, a la emisión de gases de efecto invernadero, a la deforestación, a los monopolios, eh, ya sea industriales de alimentos, de consumo, o sea, de distribución, inclusive de comercialización, eh, como también el lugar que tiene la agricultura familiar en este modelo, sin acceso a la tierra, eh, muchos viviendo en extrema pobreza, siendo los productores de alimentos sanos y saludables, y muchos de ellos también soberanos. Y para ir terminando, quiero compartir estos párrafos del Foro Mundial sobre Soberanía Alimentaria del 2001 en La Habana. El hambre, la desnutrición y la exclusión social de millones de personas no son efecto de la fatalidad, de un accidente, de un problema de la geografía, de los fenómenos climáticos. Son una consecuencia de determinadas políticas económicas, agrícolas y comerciales a escala mundial, regional y nacional que han sido impuestas por los poderes de los países desarrollados, sus corporaciones y sus aliados en el tercer mundo, en su afán de mantener y acrecentar su hegemonía política, económica, cultural y militar. En este párrafo, al inicio, yo agregaría, ¿no es cierto?, que el hambre, la desnutrición y también
aparte de la exclusión social, las complicaciones actuales que estamos teniendo con la obesidad y las enfermedades crónicas no transmisibles. Bueno, el trabajo no será fácil, soberanas, soberanos, soberanes. Hace falta un liderazgo fuerte y decidido de los gobiernos, respaldados por los ciudadanos, en su calidad de votantes, comensales, madres, padres, de las organizaciones de la sociedad civil y los movimientos sociales a todos los niveles. Y bueno, para descansar un poquitito antes de comenzar con la otra presentación, los dejo con un poco de música. Tiene el tomate que está tranquilo en la mata. ¿Qué culpa tiene